Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en la UNAM Responde. Los saludamos desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria para compartir con ustedes pues parte del conocimiento, la información y las actividades que se generan dentro de nuestra máxima casa de estudios. Y como cada día los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Y bueno, estos días sabemos la Organización Mundial de la Salud ha sido noticia por la declaración del fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 y esta tarde nos acercaremos a este anuncio a partir de la mirada, el conocimiento y la experiencia de los universitarios. Declaro con gran esperanza el fin del COVID-19 como emergencia sanitaria internacional. Así lo señaló este 5 de mayo el doctor Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, lo que no significa que podamos bajar la guardia o, como lo hemos escuchado en voz de muchísimos especialistas aquí en este espacio, que la enfermedad desaparezca, pues sabemos también que el virus del SARS-CoV-2 continuará mutando y causando efectos diversos entre la población de todo el mundo. Pero ¿cuál es la respuesta de la UNAM a través de la Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19? Pues para aclarar todas estas dudas, recurrimos, como lo hemos hecho desde el principio, al doctor Samuel Ponce de León, quien actualmente es el titular del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, el PUIRE, de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Los saludamos con mucho gusto de nueva cuenta aquí en la UNAM Responde. Mucho gusto, Rosa. Saludos a toda la comunidad. Gracias, doctor. Pues empecemos por ahí. Se esperaba ya este anuncio. ¿Llegó tarde, llegó temprano, llegó cuando tenía que llegar? Yo creo que llega cuando tenía que llegar, efectivamente. De semanas, meses atrás veníamos viendo la tendencia epidemiológica de la curva de transmisión del virus y la enfermedad COVID-19, con efectivamente todavía eh, un número de contagiados alto que fluctúa, pero con una clara tendencia de disminución de las hospitalizaciones y de la mortalidad relacionada a la enfermedad. Entonces, yo creo que es un momento que esperábamos, que nos debe de dar en algún sentido tranquilidad, pero no debemos confundir que termine la emergencia por la pandemia con una relajación de nuestras precauciones. Podemos efectuar una serie de cambios, pero básicamente tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que continuar nuestras actividades sin bajar la guardia, podríamos decir. Esa es la principal recomendación, doctor, pero sí significa que debe haber un cambio de estrategia en cuanto al manejo, en cuanto al discurso, en cuanto a cómo nos enfrentamos a este virus que seguirá circulando. Sí, claro, y quizás lo más visible será, que ya ha venido ocurriendo, eh, no hacer un requerimiento obligatorio el uso del cubrebocas, por poner un ejemplo, ya dejar de utilizar una serie de cambios que habíamos instrumentado para limitar la transmisión de la exposición a gotas respiratorias en oficinas y otras áreas, señalizaciones, etcétera. Todo eso lo podremos ir ya desmontando y tenemos que tener claro que el cubrebocas es una, pues yo diría que es una magnífica herramienta para disminuir riesgos no solo de infección por COVID-19, sino otros virus respiratorios. Así que es algo que personalmente creo que debe de tratar de conservarse usándolo de una manera racional. No es necesario que se obligue a las personas en áreas cerradas a seguirlo utilizando. Esto lo veremos en el curso de estos siguientes días, pero sí tenemos que utilizarlo pensando en que tenemos una responsabilidad con los demás. Entonces, en el beneficio común, tendremos que aprender a usar el cubrebocas, pues yo diría que de manera intermitente. Claro, Habrá deberíamos, lugares donde de, sea usarlo como el transporte, por ejemplo, pero ya también dependerá de la valoración que haga individualmente cada uno.
Eso le iba a decir justamente, que sea una de las lecciones y de los aprendizajes que cada una de las personas hemos aprendido después de todo este tiempo. Doctor, le quería preguntar, por supuesto, el papel o la respuesta que tiene esta comisión universitaria que ha venido trabajando desde que se dio, vamos, casi los primeros avisos del otro lado del mundo, y que ha estado de forma constante dando avisos, comunicaciones, recomendaciones. ¿Cuál es, digamos, la postura más reciente a raíz de esta declaratoria internacional, doctor? Bueno, pues la postura que está por salir publicada en este día o el día de mañana es básicamente mantener una serie de recomendaciones más relajadas de nuestro quehacer cotidiano y enfatizar que es conveniente cumplir con algunos temas que quizás estén pendientes, como vacunarnos o completar la vacunación, mantener la higiene y básicamente estar pendientes de no salir a convivir si tenemos alguna molestia respiratoria. Yo creo que son cambios que esperábamos todos, y la comisión, por otra parte, mantendrá en guardia sus actividades, pero un poco como resultado de la experiencia acumulada a lo largo de estos ya, pues vamos en el 3 años, 3 meses en promedio, doctor. en el cuarto año exactamente. Eh, Ha resultado en la modificación del Programa Universitario de Investigación en Salud al Programa Universitario de Investigación en Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, que tendrá como función, en adición a lo que tenía antes, evidentemente tratar de mantener una vinculación y un estado del conocimiento permanente sobre los riesgos, que son diversos, que pueden ocurrir antes o más temprano que tarde, y porque además simultáneamente conviene recordar que las condiciones que han determinado esto no han mejorado, las condiciones que determinaron la aparición de la pandemia por COVID, sino que siguen incrementándose, así que los riesgos están ahí y tenemos que estar listos para tratar de dar una respuesta lo más oportuna posible. Exactamente. Lo más importante en este sentido, en cuanto a las comisiones, en cuanto a la investigación, es tener una investigación, una observación constante con el objetivo un poco de, pues, de prever lo que podría pasar, y que lo hemos platicado en otros momentos. Las pandemias es una cuestión prácticamente inminente, no sabemos cuándo va a llegar. Pero hay algo de lo que sí podemos hablar, doctor, y es este anuncio, pues, ayuda un poco en el sentido quizás de la incertidumbre que hemos atravesado a lo largo de todos estos años. ¿Qué es lo que debemos entender que sucederá con el virus? Es decir, va a seguir circulando, pero ¿cuál es esta parte de certidumbre que nos da un anuncio de este tipo? Bueno, el anuncio obedece evidentemente a la disminución en el número de casos graves, de hospitalizaciones y de muertes, pero el virus permanece, el virus está ahí, el virus sigue circulando y sigue causando infecciones, y sigue todavía en algunos individuos particularmente frágiles o susceptibles, infecciones graves y muertes. Siguen ocurriendo en la ciudad, en el país, en el mundo. Entonces, esto va a continuar de esta manera y vamos a tener que vigilarlo con cuidado, que es lo que viene. Va a haber incrementos en la transmisión y disminuciones, vigilar si no aparece alguna subvariante diferente que pudiera representar un mayor riesgo. Y esto es uno de los temas que tendremos que seguir manejando de aquí en adelante. Sobre este mismo tema, doctor, sabemos que es la desigualdad, pues, uno de los principales factores que ha determinado, y lo ha hecho a lo largo de todos estos meses, pues el riesgo que se ha incrementado en lugares donde no llegaron las vacunas a tiempo, donde no llegó la información a tiempo. Pero esto sucede, vamos, a nivel macro, a nivel mundial, pero sucede en distintas comunidades, por ejemplo, de nuestro país. ¿Cómo atender este que es uno de los grandes problemas en todos los ámbitos, pero en temas de salud debe ser prioritario? Bueno, desde luego ese es uno de los retos para la atención en salud en México, esta complicada geografía del país,
con múltiples pequeños poblados que tienen acceso difícil y que evidentemente tienen servicios muy limitados. Pero una noticia, yo diría que sobresaliente y muy buena, se presentó hoy en Palacio Nacional, en donde mostraron las tasas de positividad o de conversión a COVID en el país, resultado de la encuesta nacional de salud que realiza el Instituto de Salud Pública y que demuestra que a lo largo y ancho del país más del 90% de la población, niños y adultos, han tenido experiencia con el virus. Esto quiere decir que tienen un nivel de defensas que es lo que explica finalmente lo que ha venido ocurriendo con la epidemia. Entonces, habrá que seguir vacunando a aquellos que no se han vacunado, que es una proporción ciertamente, yo diría que muy menor. El éxito de la vacunación para COVID en México ha sido evidente, y eso aunado a la amplísima diseminación del virus en sus últimas versiones, básicamente Omicron, también afectando a un altísimo número de habitantes, nos resulta en una población que tiene una inmunidad, por lo menos hasta este momento, suficiente para poder tener el resultado que hoy estamos viendo y que permite que contemplemos con tranquilidad la disminución de las recomendaciones en cuanto a las precauciones. Se termina la emergencia. No podemos hablar de vacunas sino hablar de este anuncio que se hizo también un par de días antes del anuncio internacional, que es la presentación de la vacuna Patria, un proyecto que se venía trabajando desde prácticamente el principio de la emergencia. ¿Cómo o cuál es la lectura que le da a esta noticia y qué esperar de ella? ¿Se puede producir de forma masiva? ¿Cuándo se podría estar aplicando? ¿Qué decir sobre este tema, doctor? Bueno, creo que es una gran noticia y efectivamente, como señala Rosa, desde el principio de la pandemia es un proyecto que se fue desarrollando pues con mucha atención hasta que llegó el momento en decir, gracias a que surgieron una serie de apoyos en donde la compañía que es la que ha desarrollado todo el proyecto, que es una compañía que originalmente fabrica vacunas para animales en México, una compañía mexicana, Avimex, estaba lista para empezar los ensayos inicialmente en estudios de animales que resultaron muy exitosos y luego ya con la fase clínica en donde tuve alguna cercanía al proyecto que está terminada y está inminente su publicación en una revista de mucho prestigio internacional. Y ha seguido el proyecto con la culminación de las fases 2 y 3, que evidentemente durante la evolución se vino modificando el objetivo. Se tiene hoy una propuesta para tener dosis de refuerzo para la población en México y pues se están terminando los análisis que requiere la autoridad regulatoria y desde luego los grupos que hacen la evaluación de los resultados tanto de eficacia como de seguridad para hacer las recomendaciones finales, y sí podríamos tener una producción amplia. Avimex se ha preparado para esto y esto está también en revisión por parte de la actividad de la autoridad regulatoria para poder eventualmente en el corto plazo, dependiendo de cómo lo definamos, contar con la vacuna. ¿Cuánto es corto plazo, doctor? Es difícil de anticipar el futuro, Rosa. No diría yo, no lo diría yo, no lo podría poner en números. Bueno, doctor, en este sentido, pensando por supuesto y siguiendo con el tema de la vacunación, ¿cómo está la estrategia actualmente y cómo debiera seguir en cuanto a esquemas completos, en cuanto a refuerzos? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Es muy interesante la pregunta, porque primero me gustaría señalar que tenemos ahorita un programa nacional de vacunación que ha sido afectado, venía decayendo desde antes de la pandemia y con la pandemia fue pues
afectado todavía más y las tasas de vacunación disminuyeron, lo que incrementa el riesgo de pues, infecciones, incluso muy amplias por las enfermedades prevenibles por vacunación. Esto está tratando de resolverse, por lo menos en el aspecto de la vacunación infantil, pero es un tema que tendría que tener mucho más apoyo. Desde luego, incrementar lo antes posible las tasas de vacunación en la población infantil, atender a la población de adultos que sigue creciendo en nuestro país y que resulta también enormemente beneficiada de un esquema de vacunación completo y amplio. Hoy tenemos vacunas que tienen gran impacto en la calidad de vida de los mayores, de los adultos, de personas que tienen comorbilidades. Un punto particular sería tratar de alcanzar un programa de vacunación para influenza universal, que todo el país pudiera ser vacunado contra influenza anualmente. Esto es algo que se puede lograr indudablemente porque disminuiría mucho el riesgo de infecciones respiratorias. Actualmente solo se aplican una proporción, yo diría que relativamente menor, se aplican 35 millones de dosis en un país que tiene 130 millones de habitantes. Entonces, se hace una selección por riesgo, pero podríamos vacunar realmente a la mayor parte de los habitantes y también un poco analizar con cuidado los otros biológicos que pueden ser útiles para los adultos. Entonces, a esto se agrega el nuevo proyecto que tendrá que irse estructurando de mantener un programa de vacunación permanente con toda seguridad para COVID, en donde habrá que determinar cuál es la frecuencia de los refuerzos y si será ir necesario realizando modificaciones en la especificación de la vacuna que se vaya a poner de manera subsecuente. De manera Entonces, es un periódica. Importante recordar este tema, doctor, que los menores de 5 años en nuestro país no han sido vacunados contra el COVID-19, que es algo que ha sucedido en otros territorios. Y para terminar, doctor, un tema que a mí me parece importante porque al principio de la emergencia insistimos mucho en este tema, que es en el de la detección oportuna, y me parece que con el paso de los meses, de los años, lo hemos dejado un poquito de lado. ¿Cómo detectar, cómo identificar a tiempo para evitar o seguir evitando un mayor número de contagios? Y la pregunta es, ¿nos debemos seguir ocupando mayoritariamente de este tema? Sí, yo pienso que sí, reiteramos, se acabó la emergencia, pero continúa la transmisión. Y para evitar tener sobresaltos, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir sin bajar la guardia. Entonces, si yo desarrollo síntomas respiratorios que la mayor parte de la gente o los médicos pueden hacer un ejercicio clínico para decidir si se trata de una infección respiratoria viral. En ese momento, yo tengo que o buscar un diagnóstico claro a través de pruebas yendo al laboratorio o decidir quedarme en mi casa para no contagiar a las personas. Entonces, no es tampoco que requiramos siempre tener un resultado de laboratorio que nos indique si es influenza o si es COVID o si es algún otro virus respiratorio. Basta con que tengamos los síntomas para decir me voy a quedar 2, 3, 4 días en la casa hasta que ya no tenga síntomas, aviso que estoy enfermo y tendríamos que mantener esta precaución porque de otra manera se expone a nuestros colaboradores, amigos, compañeros a A una nuestra familia, infección a fin de cuentas, doctor. en cadena, claro. Y bueno, y en estas condiciones usar el cubrebocas. Yo creo que es lo que tenemos que tratar de mantener para este futuro inmediato y ahorita. Pues seguiremos atentos como cada día, doctor, a las medidas, a las recomendaciones que hace esta comisión universitaria, a los conocimientos que se van compartiendo desde, pues a través de esta comisión y de forma periódica durante todos estos meses.
para estar atentos a cómo debemos actuar. Reiteremos, por supuesto, las cuestiones médicas, pero es importante también las cuestiones sociales, la empatía que no debemos olvidar. Doctor, muchísimas gracias. Samuel Ponce de León, titular del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, el PUIRE. Muchísimas gracias, doctor, y seguimos en contacto, como lo hemos hecho a lo largo de esta emergencia. Buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias, doctor. Y ahora les tenemos una recomendación para iniciar el fin de semana, porque los viernes son de museo en San Ildefonso. Sigue celebrando los 100 años del muralismo e invita a todo el público para tener una visita guiada por la muestra El Espíritu del 22, un siglo de muralismo en San Ildefonso. Pueden acudir a esta visita los viernes 26 de mayo y los días 2 y 9 de junio. El recorrido cuenta con la participación de las personas involucradas en la realización de la muestra, esto con el objetivo de ofrecer una experiencia más enriquecedora. Y bueno, pueden consultar los datos, los horarios y los requisitos en el sitio que aparece en nuestra pantalla, sanildefonso.org.mx. Y a propósito del aniversario luctuoso de Rosario Ibarra de Piedra y el Día de las Madres, Sandra Lorenzano dedica la siguiente cápsula a las madres buscadoras. Fíjense que hace poco más de un año, en abril de 2022, falleció una de las grandes luchadoras por los derechos humanos en nuestro país, la querida y admirada Rosario Ibarra de Piedra. En el marco de su aniversario luctuoso, quiero hacer una invitación distinta para este 10 de mayo, Día de las Madres en México y otras partes del mundo. Pensar en las miles de madres buscadoras cuyas hijas e hijos han desaparecido en medio de la guerra contra la delincuencia organizada que se vive hoy en nuestro país. Doña Rosario, como tantas otras madres en este continente desgarrado que es América Latina, cobró plena conciencia de las injusticias y brutales desigualdades sociales a partir de que el poder le arrebatara un hijo, Jesús Piedra Ibarra, desaparecido en 1975 con apenas 21 años, durante los años más duros de la llamada Guerra Sucia. Desde ese momento, su madre dedicó su vida a buscarlo. Imposible hablar de madres buscadoras y no recordar a estas mujeres, las primeras reunidas en el Comité Eureka, fundado por la propia Rosario, que buscaron y buscan con angustia y con desesperación a sus seres queridos. Aunque sea un puñado de huesos, pero queremos encontrarlos, dice Linda Hernández, cuyo hijo Jorge desapareció en 2019 en Nogales, Sonora. Hoy en día, cuando se apuesta por maternar en colectivo, las madres buscadoras nos han enseñado con su desgarrador ejemplo que cada hijo encontrado es nuestro, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias, nos escuchamos la próxima. Gracias, querida Rosa, por darnos este espacio generoso, como siempre. Un espacio indispensable para entender qué somos y dónde estamos. Y ahora vamos con Majo Gallardo, que nos comparte algunas recomendaciones que podemos incluir en nuestra alimentación para disminuir los cólicos menstruales. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva. Voy a hablar el día de hoy porque ¿qué mujer no odia sentir estos cólicos, este dolor tan incómodo que luego muchas veces nos ataca entre 2 y 3 veces al mes? ¿Cómo podemos reducir o cómo la alimentación puede ayudar a reducir estos cólicos menstruales? Ningún alimento te va a ayudar a bajar los cólicos o que no haya. Sin embargo, sí te puedo dar consejos para que te sientas mucho menos incómoda. Cuando estamos en esos días donde estamos con dolor o incluso inflamación, vamos a tratar de evitar alimentos que nos inflamen todavía más o que nos distiendan mucho más el abdomen, como cuáles. Podemos evitar brócoli, podemos evitar coliflor, podemos evitar también incluso la lechuga y de preferencia si vas a consumir verduras con semillas, se las puedes quitar. Esto va a hacer que haya menor inflamación. Al igual que quitar leguminosas esos días de tu dieta como frijoles, lentejas, soya, habas, que también suelen causar un poquito de gases e inflamación.
Hay alimentos que pueden ayudar a desinflamar un poco el abdomen, como por ejemplo el anís. Entonces, si tú consigues un té de anís o incluso poner a hervir anís, te va a ayudar muchísimo a poder desinflamar un poquito más tu abdomen. Tés en general, tecitos calientes y ponerte a lo mejor un cojincito en el abdomen va a hacer que te sientas mucho más cómoda. Espero que estos consejos te ayuden en estos días, que muchas veces no estamos de todo 100, de todo cómoda, pero estos consejos te pueden ayudar. Nos vemos en el siguiente tema. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Óscar Niño en la lengua de señas, que nos permite llegar a un público más amplio, y recordándoles a todos ustedes que nos encontramos aquí el día de mañana en punto de las 2:30 de la tarde en la UNAM Responde por TV UNAM. Adiós.